explotó la situación. No perdí la vida, pero tenía quemaduras casi todo el cuerpo. Y no solamente eso, como el gas es volátil, ¿no? Ha tenido quemaduras hasta en las mucosas, porque absorbió el gas ha ido hasta adentro. Quemadura de garganta, esófago, laringe, faringe, ¿se dan cuenta? Ha hecho edema de glotis, me acuerdo que me han llevado por amigos en el tórax que tengo, le han hecho una traqueotomía para salvarle la vida a él, etc. Entonces, es bien diferente el abordaje. Y por eso les digo, el paciente quemado, cuando no toque quemado, van a ver que es interesante, pero tiene su grado de complejidad. Esto es un breve resumen de lo que es, según la OMS, de lo que es código amarillo, tercera prioridad, que ahorita les voy a mostrar más adelante, igual es lo mismo, que casi coincide con lo que hemos llevado nosotros en la emergencia como tal. Entonces, para recapitular y rápidamente, está todo lo que es trauma abdominal estable, mucho estable. ¿Cuándo diferencio, así, a ver, quién me dice así básicamente, cuándo diferencio un trauma abdominal o torácico que sea estable o inestable? ¿Cuál sería mi punto cardinal? A ver, usen sus cabecitas, piensen. ¿Cuándo dirían que es un trauma abdominal? El paciente es estable. ¿O cuándo dirían que es un trauma, no sé, torácico, pero está estable el paciente? Y no tiene nada que ver el nivel de conciencia. Equivóquense, hablen. ¿No hay fracturas, doctor? Secundario, ¿no? Hay algo más Hemorragia, doctor. Hemorragia, algo más importante que la hemorragia, que te va a traducir en qué. Isquemia. Exacto. La hemodinamia. Esto es un pilar fundamental que ustedes jamás tienen que olvidarse. No es lo mismo que te llegue un trauma torácico con una presión de 130 o 90, que puede ser por dolor. Ustedes saben que la presión se puede elevar por dolor, ¿cierto? A que te llegue un paciente con un trauma torácico con una presión de 80-40. O sea, te va a llamar la atención, ¿cierto? ¿No? O vos dirás, no, debe tener presiones bajas. El paciente se está choqueando, debe tener un hemotórax, no debe tener algo más. Lo mismo pasa en el trauma abdominal. No es lo mismo que te llegue un paciente normotenso a que te llegue, no sé, un 90-50 y en decreciendo. ¿Se dan cuenta? Por eso vamos a ver, el manejo es bien importante. Yo por eso en esta cátedra los voy a capacitar para que manejen esos pacientes, para que sepan indicar qué indicar a un paciente. Hasta una posición puede salvar la vida a un paciente. Y hay gente que no les enseña eso. No les enseña eso. Yo tenía la otra vez un paciente con una taquicardia ventricular. Y las enfermeras, ¿ahora qué hacemos? No tenemos cardiólogo. No tengo cardiólogo en el hospital. Ya llamen al internista. Sí, ya ven, iniciaremos antiarrítmicos. La pregunta que les he hecho, ¿se acuerdan? Anterior. Y como ustedes no ven, ¿qué le damos? Antiarrítmicos, ¿qué le damos? Yo uno de mis internos, yo he dicho, andar de maniobras vagales. ¿Quién sabe cuándo es una maniobra vagal? Maniobras de Barça. No sé cómo era, pero era hacer masajes. Masaje carotillo, ahí está tu carotillo. Masaje carotillo, hacerle toser al paciente, ponerle el tren de culo al paciente. Esas cosas no necesitas ser especialista para indicar situaciones, o sí, me equivoco. No, solamente tienes que saber fisiología y fisiopatía, ¿no? Entonces, maniobra vagal parasimpático. Parasimpático frena el corazón. A ver, ¿qué hay? Maniobra vagal, vamos a estimular. Le hemos hecho así 10 minutos vagas y la frecuencia se establece. Sin necesidad de boludear con antiarrítmicos ni nada. Obviamente no se queda en el tratamiento, ¿no? Masajes carotídeos cada 8, no es. ¿No? Obviamente luego manda al cardio, luego da su medicación, pero en la emergencia como tal, esa medida básica, debemos solucionar así en 2-3, sin necesidad de esterilizarnos, sin necesidad de volverse locos. Entonces, para que vean que es importante saber cosas básicas. Y ese es mi fundamento para ustedes en esta carta. Continuamos. Fracturas de pelvis y extremidades. Aquí vuelve a entrar nuestro amigo Tech. Universidad, pero no le pagan lo suficiente. Ya, ¿continuamos? Vamos. Aquí vuelve a entrar nuestro TEC, como les decía, con un Glasgow mayor o igual a 14. Este es un paciente que ya te puede estar hablando, charlando, ¿no? Sí, doctor, me caigo de, no sé, de un piso. Me duele la nuca, pero hola, ¿qué tal? Soy Juan, ¿no? Listo, te hablo. Siempre orientado, etc. Está bien, estamos bien. Pero igual no deja de ser riesgo. Porque ese paciente amarillito con TEC que te está hablando puede estar haciendo una hemorragia pequeña, goteo a goteo, y a las horas te convulsiona, a las horas hay un edema, a las horas, etc. Si no hago un buen manejo, se me va a edematizar, se me va a hacer encharcar, no sé qué, se va a volver un amarillo, ¿no? Va a ser naranja. Complicada la situación. Código verde, cuarta prioridad con lesiones menores.
Aquí están todas las que son lesiones menores, fracturas menores, abrasiones, contusiones, quemaduras, cortaduras, todo lo que viene, ¿no? Por sus supuestas urgencias y al final relativamente no lo son. Quemaduras menores y demás. Y el código azul, la señora que trae a las 4 de la mañana a su hijo resfriado hace 4 semanas, ¿no? Están tosiendo hace un mes, ¿lo puede ver? Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? De verdad. Estos son pacientes que obviamente no nos pertenecen, son pacientes para consulta. Patologías crónicas, hipertensos, controlados y demás, etc. Y acá está el código negro. Muchos dicen código negro muerto, ¿no? Dicen, no, este está muerto, no pasa nada. No solamente es para un paciente que está muerto, doctores, sino que sirve también para pacientes finados o pacientes no recuperables. Ejemplo, exposición de masa encefálica. Yo he sido presente, he sido testigo de un paciente que se ha tirado del puente de las Américas, que estaba con exposición y estaba vivo. Porque acá era sobre un vehículo, ¿no? O sea, mala suerte, ¿no? Atínale al Toyota. Y estaba vivo el paciente, pero un paciente finado, no recuperable, obviamente. Quemaduras de segundo o tercer grado con más del 60% de superficie corporal total. Les había dicho que mayor quemadura, mayor complicación, mayor mortalidad. Y sobre todo en ancianos, complicado. Lesiones graves múltiples en pacientes politraumas mayores, que los vamos a llevar a ver por qué. Pacientes con lesiones graves con escasa posibilidad de supervivencia. Y al final están los cadáveres. Por eso les digo, no solamente es para los muertos, ¿no? ¿Qué tal si nos ha llegado una vez un paciente anciano que se ha caído en el asilo, pues se ha rodado, pero por un piso y medio? No puede decir, es un piso y medio, abuelo, no pasa nada. Los abuelos son galletas, los abuelos se rompen todo, así, les soplas, ya tienen neumonía. Imaginen un piso y medio para un abuelo, ha sido letal, tenía fractura temporal, fractura de escápula, de todo tenía fractura del pobre abuelo. Al final termina falleciendo con una contusión pulmonar secundaria, hemorragia, ¿no? Terrible. Entonces, a eso entra el código negro. Esto lo van a revisar en las diapos cuando yo les pase, que es casi lo mismo, les digo casi porque estas son tablas según la OMS. ¿No? Nuestra mágica OMS, nuestra brillante OMS, ¿no? En el COVID hemos visto que no sirve para mucho para nada. Pero obviamente esto está arreglado. Entonces van a hacer una comparativa. Hay muchas patologías que coinciden con estas tablas de la OMS, que dicen rojo, amarillo. Ellos lo clasifican en rojo, amarillo, verde. Acá no tienen naranja. Pero ustedes tienen que aprender que nosotros en nuestro medio, según las escalas, o sea, ante la de Manchester, tenemos naranja. Y el negro como tal. Ahora, ya para ir en la recta final, tenemos que nosotros entender y saber manejar clínicamente o cómo voy a hacer este triaje. Porque a veces pueden venir cuadros silentes. ¿No han visto ese epistaxis? ¿No ven? No, estoy sangrando 2 días. Y el paciente entra caminando, el paciente entra tranquilo, entre comillas, ¿cierto? Agarro y pum, se me muere. Segundo escenario, que lo vamos a poner de ejemplo ahora, un accidente de tránsito en la calle, tú eres testigo. ¿Qué vamos a hacer? Estos dos tipos de test. Uno es el START y otro es el SHOCK. Que sus siglas, ahí la tienen, ¿no? Es un triaje simple y tratamiento rápido que analiza estos parámetros: la deambulación, la respiración, perfusión y estado mental. Y el SHORT, casi lo mismo, que vamos a ver ahorita su diferencia. Aquí está el triaje START. Y se ve en colorimetría, es sencillo, es fácil. Ustedes planteense en el escenario de un accidente de tránsito, X. Lo primero que voy a hacer es preguntarme, ¿el paciente deambula? O sea, se te cae un pedido ya ambulado, ¿no ves? Saca la crema. Hola, ¿estás bien? ¿No puedes levantarte? Y el paciente, sí, puedo incorporar. Paciente deambula, sí. Paciente verde, no, anda a tu casa, viejo, no sabes marear. Paciente, no puedo, estoy mareado, no me puedo incorporar, no sé, me siento raro, ejemplo. No, amarillo. Segundo, lo que voy a ir yo, tengo que ver la parte respiratoria, ver cómo respira, ¿no? Y eso creo que puedes hacerlo sencillamente, tienes que controlar su respiración, ¿no? Poner tu mano en el pecho, lo que sea en seño, no sé, ¿cierto? Entonces ven la frecuencia respiratoria. Si es taquipneico o no taquipneico, me voy a lo que es grave, ausente o urgente, ¿no? En sentido común. Otra cosa que valorar, el pulso radial. ¿Qué tal si es un paciente? No siempre va a haber un paciente que esté despierto. ¿Qué tal si es un paciente somnoliento o un paciente inconsciente? Entonces, ya, no deambula, obvio, no deambula. 2, si está inconsciente, tengo que ver la frecuencia respiratoria. Puede tener un trauma torácico, puede tener un neumotórax de tensión, etc. Y ejemplos y demás. Pulso radial, no siento pulso. O realmente está taquicárdico el pulso y demás, ¿no? No está en pulso, puede estar en paro, puede estar en parada, etc.
Y bueno, lo último, si está despierto, obedece órdenes simples, sí, no y demás. ¿Para qué me sirve esto básicamente? Para hacer la tabla del costado, para clasificar en qué, en pacientes que no tengan prioridad, pacientes con traslado diferido, paciente con traslado urgente y paciente que pues no necesita traslado para decir. ¿Se dan cuenta? Creo que nosotros como personas de salud, estudiantes de medicina de cuarto, quinto año, nosotros podemos hacer esto, ¿no? No necesitas hacer un máster en medicina para saber esto, es fácil. Paciente de AMBUL, frecuencia respiratoria, pulsos y obedece órdenes. Ahí estoy valorando en la parte de ambulatoria, parte muscular, neurológica, si quieren, en marcha. Respiratoria, obviamente, parte ventilatoria, que es el AB, pulso radial, parte circulatoria, y en el obedece órdenes simples, parte neurológica también, ¿no? Bien, entonces, valoro cosas básicas y rápidas. Y aquí se ve un ejemplo básico, como les decía. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos ver? Un accidente de tránsito y vemos las prioridades, ¿no? Aquí están los paramédicos, a mi izquierda, bajan bolas, no saben qué hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Vamos a valorar a los pacientes. Prioridad 1, hay un conejito ahí, ¿no? No es por temática animalística, sino que se refiere a que tiene que ser un manejo rápido y una evacuación rápida como tal, ¿cierto? El amarillo, una tortuguita, como que el paciente esté estable, pero hay que referirlo a un hospital, sí, pero tenemos más chance con el más tiempo, es una fractura menor, o una laceración, etcétera, etcétera, entonces tenemos chance, tenemos tiempo. Una prioridad 3, un paciente, no sé, que ha sido, ¿no?, expulsado y demás, sin gravedad, y un 4, ¿no?, que está abajo del auto rojo, que no, hasta luego, gracias, mi visita a San Pedro. Ya está, se acabó. Y este es el short. Es otra escala que a ustedes les va a servir. Si no saben la STAR, dicen, no, la STAR muy difícil, doctor, ¿no? Muy difícil. Vamos al short. ¿Puede caminar? Sí, verde, listo, chao. ¿Puede caminar y habla sin dificultad? ¿Obedece órdenes sencillas? Las dos, ya. Amarillo. ¿Respira signos de circulación? Sí, no, dependiendo, ¿no? ¿Ves? Rojo, negro. Yo la veo más práctica, la del STAR. Mucho, mucho, mucho más fácil. Esta tiene un elemento de complejidad y taponear hemorragias. Como les digo, estas son escalas sacadas de lo que es el sistema español de triaje, que son abocadas, son empleadas a nivel latinoamericano también. Esto solamente para su conocimiento son las tarjetas de triaje que deberían usar nuestro servicio prehospitalario. Si algún día a mí me llegara un paciente de la ambulancia con esta tarjeta, le puedo besar la mano al prehospitalario. Los ingresos campeón alguna vez. Jamás, hasta ahora no ha sucedido, y nunca va a suceder, creo. Ahí me tendría que decir qué ha usado, qué no ha usado vasoactivos, ha usado soluciones, ha usado sangre, ha inmovilizado algo, a qué hora ha sido la primera solución, si ha usado, no sé, RSP, no sé, lo que sea, ¿se dan cuenta? Debería estar descrito. Nosotros en el servicio de emergencias debemos exigir este tipo de triaje, pero no existe como tal, lastimosamente. Es otro ejemplo que usamos en el hospital y demás. Y estos son los datos en los cuales están en la tarjeta, que es nombre, dirección, etc. Porque a veces nos pueden llegar pacientes sin familiares. ¿Qué tal? Y esto, por eso les digo que debería ser importante, ¿se dan cuenta? Porque nos llega paciente de bomberos, especialmente esos bomberos, agarran y te llegan, ¿no? Hemos encontrado esto en la calle, de verdad, literal. ¿No? Tal vez alguien en su familia es bombero, no quiero hablar más de los bomberos, lo haría, pero no. Pero me los entregan así como bolsa de papas. Y les pregunto yo, familiares, no hay. ¿Dónde lo encontraron? En la calle. Signos vitales no lo tomaron. ¿Se dan cuenta? ¿Estaba consciente cuando lo ha visto? No sé, no he visto. Cero soporte básico vital. Y ellos deberían ser maestros en el soporte básico vital. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos deberían ser los parámetros básicos nosotros para recibir un paciente de emergencias. Haríamos, como les digo, no un mundo mejor, pero la morbi-mortalidad se disminuiría demasiado. Lo más importante del triaje, ¿en qué nos tenemos que basar? 4 cosas básicas. Lo primero, signos vitales. Lo que ustedes van a odiar y detestar desde que van a ser internos. Siempre les van a hacer tomar signos vitales. Por favor, sean internos o sean médicos, no se inventen los signos vitales. Les pido por amor a Cristo, no se inventen. Para que me entiendan y vean la gravedad de la situación, me entra una gestante de 37 semanas hace unos 4 meses, y más o menos por marzo. Y estaba a cargo de un médico X, colega mío y demás, y agarra y a la interna, ¿no? Anda tomando la presión. Y en la transferencia, en la referencia decía que tenía un trastorno hipertensivo del embarazo. Que no es una preeclampsia ni una eclampsia, que van a algún día a revisar en ginecobstetricia. La interna le revisa, está 120/70, doctor. Ya, dale. El otro brazo más tomar. Ya. 120/80 están. 10 más. Ya. La paciente estaba tranquila, monitorizada, ha hecho taquicardia fetal, etc. Nos llamaba la atención. Yo llegué en la tarde, la veo a la paciente media dolorida, diaforética.
A ver, tomada la presión otra vez a la interna. Está en 120/70, doctor. Bueno, 120/70, no, a la obstetra, no, sí está en 120/70, etcétera, 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 no pasa nada. Ya había pasado desde su ingreso 2 horas. 2 horas. Cuando agarro le digo, a ver, no, yo le voy a tomar, parece que está boludeando. Agarro, la paciente estaba con 160, 100. Y eso para una embarazada es letal. El producto se puede morir y ella puede empezar a convulsionar en 2 segundos. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso me voy a la importancia. Vos dices, pero es la presión. Me voy a comprar un digital y no pasa nada, doctor, no se estrese. Los digitales casi no sirven. Tienen un margen de error de casi más o menos 40 milímetros de mercurio. Ahora, a mí más o menos 40 en una embarazada puede ser la diferencia entre una cesárea y un inicio de convulsión. No sé si quedó claro, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado, no se invente. Doctor, ¿sabe qué? No escucho. No es malo decir eso. No, ¿qué, doctor? No escucho de esta paciente, no sé, me colabora, me ayuda. Depende del hospital que te vaya, te reñirán, no te reñirán. En el hospital casi no es así. Pero te vamos a enseñar, digamos. Yo prefiero que me digas no puedo, no sé, a que hagas uno iatrogénico. Desde el ratito hemos tenido que llamar a la obstetra, y la obstetra se ha puesto, pues ya se imaginarán, ¿no? ¿Pero por qué no han analizado 2 horas antes? Que no sé qué, cesárea de emergencia, hemos iniciado sus para la mamá, etc. Todo un quilombo así. Y la internet así. ¿Y ahora qué hacemos? Castigado, ¿no? A tomar signos vitales toda la semana. Pero de alguna manera tienen que aprender. Por eso les digo, los signos vitales es esencial. Les van a dar a ustedes una ventana y un inicio de manejo de paciente así. Mucho va a depender, vamos a ver, en la edad, en el grupo etario y en el signo vital alterado como tal. Segundo, antecedentes personales, que muchos toditos se las fuman. Toditos se las fuman. Llega un paciente metabólico, hecho pelotas y demás. ¿Usted tiene agua en su casa? Me vale si tiene agua en su casa. Ese tipo de cosas preguntan mis internos a veces. ¿Se dan cuenta? Preguntarles, veamos si tienen tratamiento, qué tratamiento está tomando, si es hipertenso, es diabético, ¿no? Alguna cirugía previa, algo que sea relevante para mí, para el cuadro. Si su piso es de cemento, es de tierra. Sí, yo sé que les enseñan así, pero eso es para algo básico, para un paciente que está como tú sentado en una feria de salud en el barrio. ¿Se dan cuenta? En una emergencia no puedo darme ese lujo. En la emergencia no puedo darme el chance de decir, no ve, y su abuelito, ¿de qué mujer, señora? Está vivo. No. ¿Se dan cuenta? Muchos pacientes han sido obviados sus antecedentes personales, como de esta abuela que les he contado, de la que entra con un Glasgow bajo, que ha venido la hija fulana que realmente le cuidaba. Ah, sí, doctor, es diabética. Listo. Y la otra hija no sabía, algo antes, no sé, no tiene, no. Le hemos preguntado. Hay gente que obvia esas cosas. Como les digo, ustedes les pueden llevar a eso, ¿qué? A un mal diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho hincapié con antecedentes personales, pero que sean relevantes. ¿Sí? He tenido pacientes con dolores abdominales o abdómenes agudos, supuestamente casi quirúrgicos y demás, en los cuales ingresa, ya, ecografía de estar, que no sé qué. Pero doctor, no, ecografía, que no sé qué. Ah, pues es caso de la vida real. Es una apendicitis, el doctor cirujano, es una apendicitis, la. Llega la ecografía, paciente apendicectomizado. Bochornoso, ¿no creen? Ah, sí, es que el doctor me han operado del apéndice. Y su cicatriz laparoscópica, sí, listo. ¿No? Troleado el doctor. Retroleado. ¿Se dan cuenta? Hasta ese tipo de cosas por no preguntar cosas sencillas. Antecedentes de alergias, antecedentes quirúrgicos, antecedentes de enfermedades patológicas graves, patologías básicas. Son 3 preguntas básicas que creo que ninguno le va a empezar a hacer, que deberían de rigor hacer a sus pacientes. ¿Estamos de acuerdo? Factores de riesgo, ¿qué se refiere? Lo que hablamos, comorbilidades, pacientes obesos. Jamás va a ser lo mismo intubar a uno de ustedes que intubar a un obeso mórbido. ¿Se dan cuenta? Ese es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo, otras enfermedades, el paciente con antecedentes de diabetes, cardiopatías, etcétera y demás, antecedentes de alergias, hipertensión, todo lo que vean como un factor de riesgo que pueda comprometer su tratamiento actual. Ejemplo, les he dado, ¿qué tal si les llega un paciente con dolor severo y es alérgico a los AINES? Ese es un factor de riesgo, o sea, a mí me complica. ¿Qué tal si no tengo tramador a la mano? ¿Qué le voy a poner? Morfina menos, ¿no? Meperidina tampoco tengo, soy pobre, boliviano.
Entonces ustedes tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones. Ya lo van a ver poco a poco en la vida real. Grupos etarios. Yo siempre englobo este grupo etario porque para mí son no son los más difíciles de tratar. Es más, para mí son sencillos de manejar, pero son fáciles y rápidamente se complican, que es diferente. Ejemplo, pediátricos. Pediátrico te viene con dolor abdominal de 4 o 5 años, nunca te va a decir que me duele tipo cólico, que tiene hipocondrio. El paciente pediátrico es difícil de abordar. A veces dolor difuso, manifestaciones, qué sé yo, las cuales vos vas a tener hasta grados de confusión. ¿Será diarrea? ¿Será apendicitis? ¿Será esto? ¿Será el otro? Entonces tienes que tener mucha sutileza y ojalá que eso le metan pilas a pediatría, porque de verdad las enfermedades pediátricas son muy sutiles. Por eso lo pongo entre grupos etarios de complejidad. Gestantes, porque es un binomio. Hay que resguardar la vida materno-fetal como tal. En esta preeclampsia que hemos tenido, por ejemplo, ¿qué es la indicación? Interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque la hipertensión es inducida por el embarazo. Entonces, interrumpiendo el embarazo, voy a salvar al niño y voy a salvar a la mamá. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo para cuidar este grupo etario. Y la tercera edad, por razones obvias, creo. Signos vitales que ustedes lo conocen, que ya les han debido dar en la universidad. Estas son tablas de urgencias de una revista que no están muy abocadas a nuestra realidad. ¿Por qué les digo? Porque la biofisiopatología de la altura difiere bastante, ¿ya? Pero hay que hacernos una idea de un rango, ¿no? ¿Cuál es la presión normal? Y todos me dicen 120, 80, normal. No existe una presión normal, existe una presión ideal que nosotros quisiéramos tener. No es lo mismo tú normotenso que vas a... porque puede haber basales. ¿A qué me voy? Puede haber una presión ideal. ¿Qué está ahí? Tú, 120, 80, pero ella 90, 60. ¿Será hipotensa? Pregunto, ¿90, 60 será normal? Sí, dicen, porque otros pueden mantener basales bajas. Ahora, ¿qué tal si soy un paciente hipertenso tratado hace años y tengo 130, 90, 130, 80? ¿Es normal? Es normal, porque ese es mi basal. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso nunca se vayan a lo cuadrado. Doctor, este paciente tiene 125, es hipertenso. No, porque aparte hay una escala que viene en el séptimo y el octavo consenso que en cardio han debido llevar y deben ser maestros. ¿No? El octavo consenso, ¿qué te dice? ¿No? La presión ideal, estadio 1, 2, ¿no? Etcétera, etcétera, hasta llegar a una crisis hipertensiva, emergencia, urgencia hipertensiva. Eso lo vamos a ver después. Entonces, importantísimo ver lo que es presión arterial, de acuerdo incluso a los grupos etarios. No es lo mismo una presión arterial en un anciano que en un niño. Y esto es como anécdota chistosa, que lo vamos a ver acá. Acá. No, acá. Frecuencia respiratoria, rango. Me entra mi enfermera, noto hay un niño que está respirando 40, 50 por minuto. Está mal, está muy, muy mal. Yo digo, ay, no, es una neumonía. Ingresado, ¿qué edad tiene? Es recién nacido. Yo, normal, pues en un recién nacido. Entonces, lo que voy a la primera clase y la recomendación. Si yo no conozco lo normal, ¿cómo voy a saber cuándo es anormal? ¿Se dan cuenta? Si mi enfermerita, obviamente, no le he dicho, no, ¿sabes qué, campeón? No, mira, toma esta tabla, aprende para la próxima, ¿no? Y incluso le he pegado en sus triajes, en los valores normales, para que ella se den cuenta de cuándo es realmente, les tiene que llamar la atención cuando es anormal o cuando es normal. Creo que es algo válido para todos nosotros, a todos nos puede ir. Ahorita díganme esto, por ejemplo, ¿qué ha pasado? A ver, la presión arterial de un lactante mayor. De niño la tengo grabada a veces, porque esto se hace mediante monitorización. Aún si tienes un mando pediátrico, ¿no? Pero ustedes van a ir, no, sí, la es de 98 a 106 clavado. Difiere, ¿se dan cuenta? Pero por lo menos tenemos que tener los rangos básicos, que esto lo van a ir repasando, o de la bibliografía que ustedes gusten, ¿no? A ver, no sé, lactantes, no sé, neonatos, lactantes, niños, adolescentes, adultos o vacaciones. Y lo mismo pasa, se han dado cuenta, con frecuencia respiratoria, lo mismo va a pasar con frecuencia cardíaca. No es lo mismo, miren, de un recién nacido a un, no sé, un escolar. Difiere, pero hay diferencias básicas. O no es lo mismo monitorizar a un paciente. A veces monitorizamos paciente, ¿a qué me refiero? Llega una gestante y hay que ponerle un Doppler, ¿cierto? ¿No? Van a ver eso en ginecobstetricia. Tenemos que controlar la fetocardia, a ver si ese bebé está bien, si está en sufrimiento fetal, Entonces yo tengo que saber más o menos que un rango de arriba de 140 es aceptable. Pero ¿qué tal si hago una monitorización y mi bebé o el bebecito está en 70?
No, usted es jodido, tiene un suficiente sufrimiento fetal agudo, entonces ese bebé se está orbitando, ese bebé se está muriendo, ¿se dan cuenta? Pero si no sé el valor normal, yo puedo obviar eso, pues decir, sí, 70, ¿no? Bebé muerto, pues el proceso legal para vos. Entonces, voy a ser un poco cargoso, así ser un poco redundante. Nunca omita un signo vital, nunca se inventen un signo vital que puede ser preponderante para salvar la vida de un paciente. ¿Estamos de acuerdo? Temperatura, y eso ya es un poco más variable, ¿no? Esto más o menos en fenómenos, pero tiene a veces su lado de importancia, por ejemplo, en pacientes quirúrgicos. A la antigüita nosotros le hacíamos, ¿no? Parece apendicitis, no tengo ecografía, no tengo nada. De diferenciación axilorectal, ¿no? El rectal tiene que estar mayor a un grado que el axilar, pero, como digo, eso es relativo. Ahora, la temperatura, más que todo, nos mide lo que es, qué sé yo, un grado de urgencia, no tanto. Puede ser múltiples patologías, desde un resfriado común hasta un síndrome paraneoplásico y un otro extremo. ¿Se dan cuenta? La fiebre es un síntoma muy recurrente. No es lo mismo obviarme la temperatura que obviarme la presión arterial, ¿eh? A ese punto quiero llegar. La saturación, que obviamente esto va a ser variable, y después del COVID creo que esto ha sido muy fascinante, ¿no? ¿A quiénes les ha dado COVID? Levante la mano. 1, 2, 3 personas que se besuqueaban o qué hacían. ¿No salían de casa el resto? Muchos pacientes secuelados hasta el día de hoy, ¿no? Que han visto variabilidad en sus saturaciones, o ha habido variabilidad en lo que es la función pulmonar, espirometría, etcétera, etcétera. Y esto obviamente igual va a variar de acuerdo al lugar, a la topografía, etcétera. No es lo mismo saturar en Santa Cruz que acá, obviamente, ¿no? Por razones lógicas. Pero tenemos que saber los valores basados. Esta es una tablita que es interesante, lo he visto, que valora niveles del mar y a niveles de la altura. Entonces es importante. Y ahí dice, ¿no? De acuerdo a la altura. Nosotros estamos más o menos a 3,600, ¿cierto? Entonces debería ser de 84 a 93, imagínense. Todavía saturado. Entonces a los que les gusta fumar, he visto a varios en la puerta y no ven matándose lentamente, entonces algún día van a tener una saturación menor a eso todavía, ¿no? Que van a provocarse una fibrosis pulmonar y demás, etcétera, etcétera. Y bueno, como recordatorio importante, muy importante, nunca se olviden, los factores de riesgo a las constantes vitales. Jamás obviar que un paciente tiene una enfermedad metabólica o tiene una enfermedad quirúrgica previa o tiene un antecedente importante como tal. ¿Se dan cuenta? Grupos etarios pediátricos, gestantes tercera edad, esto solamente es para recordarles como tal. Y como conclusiones finales, para terminar la clase, vamos a recapitular que el triaje, ¿qué es? Es una herramienta para ustedes. Para ustedes tiene que ser un método de apoyo. Ya les he dicho, no solamente para la parte formativa integral y criterio médico como tal, sino ahora en la actualidad a nosotros nos sirve hasta como respaldo legal. De verdad, vos puedes decir, tía, ¿qué es el triaje? ¿Para qué? No. Ahora nos sirve en muchas esferas, hasta en lo legal nos sirve el triaje. Entonces, tomen en cuenta todos estos aspectos, por favor. ¿Es un proceso fundamental e imprescindible en los servicios de urgencias? Sí. Tengo un artículo que les voy a pasar al grupo, espero que lo encuentren, donde hacen un estudio de qué centros hospitalarios, este es un estudio en Argentina, donde, por ejemplo, el 55% de sus centros hospitalarios de gran nivel no hacen triaje. Raro, ¿no? Pero en un 40 y pico % en los centros básicos sí hacen, porque su estructura médica es diferente. Porque ya en los niveles altos, que aquí es clínicas, toras y demás, en Argentina, ejemplificando, solamente saben que les va a llegar lo más grave. Saben que les va a llegar lo más grave. Entonces, a ellos es un poquito innecesario catalogar porque saben que les va a llegar lo más grave. En cambio, aquí estamos en el país de las maravillas, ¿no? Tenemos que hacer un montón de cosas. Los profesionales de enfermería, médicos, etcétera, incluso estudiantes y demás, como les digo, ustedes tienen que ser, no maestros, ustedes tienen que ser, como les digo, ustedes deberían esto promover de un punto a esta parte, que su mente de acá saliendo sea no solamente un signo vital, si está grave, si sangre, si esto, que se aboquen y se acuerden de catalogar a un paciente. ¿Y por qué empiezo con esta clase? Porque de aquí en adelante, todas las patologías que llevemos, ahí vamos a ver cuál es el grado de atención, cuál es el nivel de gravedad, cuál es el manejo que vamos a hacer, qué tratamiento oportuno vamos a efectuar, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas?
¿Y una pregunta? Es oportunidad. ¿Qué cosa? Ah, el caso clínico, por si acaso, ¿no? He visto que varios han hecho, falta pocos. Todos tienen acceso a su plataforma.